Pues bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Permanente del Centro de Estudios de Género. En esta sesión abordaremos el tema de regímenes raciales, regímenes audiovisuales en el México contemporáneo. Tenemos como ponente a la doctora Itza Amanda Varela Huerta y sus comentaristas Rocío Castillo Garza y Nayeli Juárez Huet, que está conectada, va a seguir en línea la sesión y va a hacer sus comentarios. Entonces, me gustaría presentar a las tres para que después fluya la reunión. Itzamanda Varela Huerta es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Entre 2018 y 2020 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur en la ciudad de Oaxaca. Ha colaborado profesionalmente como redactora y reportera en el Diario Mexicano La Jornada y en el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez como estratega de comunicación para los derechos humanos. Sus investigaciones se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos negro-afromexicanos, feminismos, estudios culturales y crítica postcolonial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Género, Racialización y Representación, apuntes para el análisis de productos audiovisuales en el México contemporáneo, Mujeres y Movimiento Negro Afromexicano a través de la historia de vida y el libro Tiempos de Diablos, usos del pasado y de la cultura en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros afromexicanos, publicado por Ciesas y actualmente en prensa. Tenemos también a Nayeli Juárez Huet, es doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la sede peninsular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue corresponsable académica de la Cátedra UNESCO INAH CIESAS, Afrodescendientes en México y Centroamérica, Reconocimiento, Expresiones y Diversidad Cultural 2017-2021. Sus temas de interés versan en las reconfiguraciones y circulación de creencias y prácticas religiosas afro en contextos urbanos y transnacionales. También en el uso de metodologías y herramientas visuales para la investigación social y finalmente en el desarrollo de herramientas interactivas y divulgación para el combate al racismo. Muchas gracias, Nayeli, por aceptar la invitación para comentar el trabajo de Itza. Al contrario, gracias a ustedes. Rocío Castillo es profesora e investigadora, cátedra CONACYT, comisionada al Centro de Estudios de Género del Colegio de México desde noviembre de 2018. Es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, adscrita a la línea de investigación Violencias, Género, Sexualidades y Migraciones. Es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en África por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Rocío tiene un diplomado en Migración y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha realizado estancias académicas en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, Senegal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata. Sus intereses de investigación giran en torno al género, la acción colectiva y los movimientos sociales, el estudio socioantropológico de las emociones, la subjetividad y los estudios migratorios. Se ha dedicado a investigar el esfuerzo organizativo de mujeres en distintos contextos de precariedad desde una perspectiva de género y con énfasis en las transformaciones de la subjetividad y sus dimensiones emocionales. Actualmente, su agenda de investigación se enfoca en el estudio de los feminismos jóvenes y urbanos en México, particularmente desde la perspectiva de la autodefensa feminista. También muchas gracias, Rocío, por aceptar la invitación y gracias, Itza, por compartir tus avances de investigación. Entonces, iniciamos. Gracias, Ana María, gracias, Rocío, y gracias, Nayeli, por estar aquí y a quienes han venido a esta presentación. Entonces voy a compartir una presentación. Sí, ya se ve ahí. Bien. Bueno, hola, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Voy a contarles un poco qué estoy haciendo ahora en el colegio, como la investigación que estoy llevando para escribir un libro en un corto tiempo. Entonces, estos son los avances que he tenido, las
como digamos un poco el estado general de la investigación, pero el nombre de la investigación en general es esta, Batallas por la Representación. Ahora van a ver por qué tiene ese nombre, de regímenes raciales, regímenes audiovisuales, pero me gustaría primero iniciar, si lo logro, así está, pensando también como, creo que no se va a ver tan completo, está como desconfigurado, pero bueno, un poco pensando en los estudiantes, en las estudiantes de maestría y en las discusiones que hemos tenido en el curso de preparación de tesis, pero también pensar cómo es que se llega a este punto, ¿no? Después de haber investigado muchos temas que en realidad parecieran no estar conectados con el tema de las telenovelas, el cine, los audiovisuales y la representación, ¿no? Sobre todo porque, como Ana María señaló, mi anterior trabajo estaba mucho más vinculado con el tema de movilizaciones políticas de corte étnico en espacios rurales y con temas básicamente vinculados con población afrodescendiente. Entonces, un poco para que veamos cómo son las agendas de investigación y veamos que la vida de la investigación es muy larga, y entonces tal vez queremos empezar siempre con una cosa así súper grande, pero en realidad un poco el ejercicio que yo quiero hacer esta tarde es ver cómo se puede ir segmentando esa investigación y viendo de qué manera a preguntas generales les pueden salir ramificaciones de diversas metodologías, preguntas de investigación, incluso como campos que se van conectando en relación con los temas de nuestra preferencia o de nuestra especialidad, de nuestra especialización. Yo hice una tesis doctoral que se convirtió en un libro que tiene que ver un poco con los usos de la cultura, muy en el sentido de los estudios culturales, en el proceso de movilización afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca. Entonces, como a través de las metodologías del performance, cómo ciertas danzas funcionaban como un elemento de representación política de este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, después de esto vinieron otras preguntas muy vinculadas con cuál era el papel de las mujeres en ese espacio de participación política. Y una cosa que me pareció interesante y que tiene que ver más, sí, con una pregunta sobre población afrodescendiente, pero también con mis propias preocupaciones como más teóricas y metodológicas, y con mi formación, con mi experiencia tanto laboral como académica, ¿no? O sea, como qué había pasado, por qué me interesaban los medios, ¿no? Fue un poco pensar de qué manera las representaciones sociales de esas personas afromexicanas habían estado funcionando, habían generado ciertos referentes sobre qué significaba ser una persona afro en general y después afromexicana en los medios de comunicación, ¿no? Y un poco todo eso, para que vean cómo la propia investigación te va llevando por caminos que abren nuevas perspectivas, me lleva al tema del racismo, ¿no? O sea, es decir, pareciera, y siempre esta es una discusión muy antropológica, que si el racismo solo les toca a las poblaciones etnizadas y o racializadas, periféricas, precarizadas, como podemos nombrar como muchas formas, en las cuales hay marcajes que hacen que ciertos grupos parece que son como por excelencia los grupos que vamos a analizar en relación con los temas de racismo, ¿no? Entonces, un poco saliendo, y también hay otra cosa, y es que en México en los últimos años, seguramente ustedes se han dado cuenta, la discusión sobre el racismo es una discusión que no solamente está en el ámbito de la academia. Hoy que estamos aquí en el colegio, pues es evidente que se están abriendo espacios para hablar de un tema tan complejo que es político, pero también es académico, ¿no? Pero también en el ámbito, digamos, de las discusiones en las redes sociodigitales o en las calles, ¿no? Este tema que tiene que ver con si México es o no un país racista o si México es un país clasista, ¿no? Entonces, un poco de ahí los estudios sobre la raza y el racismo en México y particularmente en América Latina han tenido una peculiaridad, que es diferenciarnos de lo que se ha producido en relación a este tema en Estados Unidos, que es como, digamos, el gran país productor de, pues, de este tema justamente por las poblaciones afroamericanas, ¿no? Entonces, un poco como que pareciera que estudiar cosas relacionadas con movimiento político afromexicano necesariamente nos lleva a estudiar el tema del racismo, ¿no? Pero es un poco como de qué manera, y esto es como también un apunte metodológico para cómo hacemos la investigación social, de qué manera los discursos sociales, las narrativas sociales impactan en el discurso académico y al revés, ¿no? De qué manera lo que nosotras hacemos
dentro de la academia tiene efectos en los discursos sociales, por ejemplo, de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, una cosa que es importante que voy a ir explicando es esta idea de la representación y la autorrepresentación, sobre todo en el ámbito de lo audiovisual, ¿no? Entonces, un poco ver esta idea de que puedes tener, o sea, puede haber un tema general que quieras investigar, pero en realidad también un poco los temas de investigación te van a ir llevando a nuevas coordenadas que te permitan ir desarrollando nuevas perspectivas y agendas de investigación. Y en particular me llama mucho la atención el tema de cómo ahora estaba justamente leyendo cosas sobre publicidad y racismo, ¿no? Pero creo que una cosa que ha sido importante es, por ejemplo, seguramente quienes saben de comunicación o de estudios culturales, saben que durante muchos años las telenovelas o los productos televisivos fueron un objeto súper ilegítimo de investigación, ¿no? Era así súper ilegítimo porque no era trabajar etnografías, ni era trabajar productos así, ni historia del cine. Sin embargo, pues los estudios culturales de corte latinoamericano abrieron una beta interesante, sobre todo en Colombia, con la idea de los estudios de la recepción, que fue una de las primeras formas en las cuales las telenovelas se empezaron a deshacer de esta idea de la idea clásica de la comunicación, de que hay un emisor y un receptor y en esa relación no hay ningún tipo de intercambio, ¿no? Y mucho en el sentido de pensar desde los marxismos latinoamericanos, en los estudios culturales latinoamericanos, la telenovela se convirtió en un objeto súper legítimo de investigar algo que vamos a ver también, que es como la semiosis social, ¿no? Es decir, de qué manera esta idea de que la comunicación es solamente alguien que emite un discurso y alguien que lo recibe, se rompe completamente para pensar de qué manera los sujetos, dependiendo de nuestro contexto, también hacemos una cosa que es un término súper interesante de Jesús Martín Barbero que se llama mediaciones, ¿no? Mediaciones del consumo cultural, mediaciones del consumo mediático, ¿no? Un poco en el sentido también de lo que hace García Canclín en La Guam Iztapalapa, ¿no? Como pensar esta idea de romper esta noción de que no hay un intermedio entre los sujetos que consumimos estos discursos, estos mensajes, y qué percibimos y con qué nos quedamos y qué rechazamos de estos discursos, ¿no? Entonces, un poco darles ese antecedente que tiene que ver también con algo que se ha trabajado en México de manera como, pues yo diría que no tan amplia, porque tiene que ver con la comunicación intercultural, y en general los estudios de la comunicación en México no son una cosa muy amplia, es un campo bastante pequeño, que en general también es como súper interdisciplinario y toma muchos elementos de la sociología y la antropología para poder dar cuenta de ciertos fenómenos sociales, ¿no? Entonces hay algunas propuestas interesantes sobre la idea de que son, digamos, estoy contándoles de qué manera la comunicación empieza a discutir el tema del racismo, ¿no? Y cómo vamos a discutir el racismo desde la perspectiva de una disciplina como la comunicación, que es una disciplina que por sí misma que no tiene un método específico por sí misma, sino que hace uso de muchos métodos y de muchos elementos teóricos, conceptos de las ciencias sociales y también de las humanidades, y de qué manera esta relación se establece con los estudios sobre el racismo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas tienen que ver, pues, la comunicación intercultural, ¿no? Muy enfocada sobre todo a las poblaciones indígenas, porque seguramente, como ustedes también lo saben, la mayoría de la población que no se autodefine como mestiza, como por ejemplo yo, que me defino como una mujer mestiza, se define o es definida por las lógicas del Estado como una persona indígena, como que esa sería la primera alteridad, entre comillas, étnica, y voy a decir aquí una cosita como étnica / racial, para pensar quiénes son los otros de la nación, ¿no? Sin embargo, en los últimos 20 años, la población afromexicana ha tenido cada vez más presencia, ¿no? Pero casi siempre cuando nos referimos a comunicación intercultural, como tenemos aquí en la presentación, estamos hablando de los procesos que se dan con poblaciones indígenas, ¿no? Y de qué manera las poblaciones indígenas pueden tener cabida en los discursos heterogéneos sobre el racismo, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces me parece como muy importante hablar de esta idea de quiénes están quiénes están discutiendo cosas sobre racismo, por un lado, que es como un tema súper antropológico y que se ha retomado desde muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el colegio tenemos los estudios más de corte cuantitativo, ¿no? Sobre
color de piel, lengua, que platicábamos con Javier, un colega que está aquí, de los conversatorios que se han estado haciendo en relación con el tema de las desigualdades, con el seminario de desigualdades, pero hay otras investigaciones que tienen que ver más también con esta relación entre definir por qué lo étnico no es lo mismo que lo racial, cuáles son las diferencias y qué es el racismo, y cómo, por ejemplo, se puede utilizar analíticamente la noción de raza sin que esa noción nos remita inmediatamente a una clasificación biológica o social, pero nos ayuda a pensar, ¿no? Entonces, eso me parece que es súper importante aclararlo. Y entonces, una vez que he aclarado estas cosas, voy a decirles que justamente en el proceso de hacer mi tesis doctoral, una cosa que es importante, hablando de lo que discutíamos ayer en el seminario de tesis, era hacer el estado del arte, ¿verdad? Entonces, haciendo el estado del arte, lo que yo vi es que había muy poca información sobre, bueno, había información histórica, digamos que el dominio de los estudios de población afrodescendiente en México y en general en América Latina están en dos grandes grupos, la antropología y la historia, ¿no? Y en medio de eso había poco, pero en medio de eso había algo muy interesante, que es el trabajo de una historiadora que se llama Gabriela Pulido, que trabajó algunas cosas sobre las personas afrodescendientes en el cine mexicano y cómo eran representadas las mujeres como rumberas, siempre desde una perspectiva extranjera y extranjerizante, ¿no? Como que siempre era una idea de que eran mujeres y hombres cubanos o caribeños haciendo o de músicos, o como de músicos de orquesta, o de mujeres del cabaret, ¿no? Entonces me pareció interesante porque eso, imagínense que también para llegar a ser el estado del arte del movimiento, o sea, de lo afromexicano, pasé por ahí también para poder descartar cosas y de ahí surgieron ideas que también como se fueron quedando en el tintero, ¿no? Porque como les decía, que en ese momento mi interés principal era entender de qué manera había una identidad afromexicana que se estaba formando, ¿no? Y entonces ahora, con el paso del tiempo me pareció súper importante pensar qué representaciones había de las poblaciones, sí, y de este tema de poblaciones indígenas en el cine hay muchísima información, pero hay menos de la forma en la que la población afro-mexicana, no negra ni afrodescendiente, sino afro-mexicana, ha sido representada en el cine. Es decir, de qué manera las personas que se asumen como o sea, descendientes de personas esclavizadas en México o de personas migrantes de diferentes etapas históricas han estado en México y se consideran personas afro-mexicanas, ¿no? O sea, no caribeñas, ¿no? Sino no en este proceso de extranjerización, sino en un proceso como de pertenecer a la nación y haber construido el discurso de la nación también, ¿no? Y haber performado también muchas prácticas nacionales, incluidas las representaciones audiovisuales, ¿no? Entonces eso necesariamente, otra vez voy a hacer aquí mi ejercicio pedagógico, me llevó a pensar cómo se representaban las alteridades étnicas / raciales en diversos momentos del cine de oro, ¿no? Bueno, del cine mexicano, como el cine de oro, que era muy claro, vamos a ver que se hace lo que seguramente muchas de ustedes, porque son millennials, conocen, que se llama blackface, que es esto como de pintarse, de oscurecerse la piel para parecer como algo que no eres, ¿no? Que es algo que se hacía muy comúnmente en Estados Unidos, bueno, en general en todo el cine, para evitar la presencia de personas afro como actores profesionales. Y México, por supuesto, no fue la excepción. Y bueno, la India María y digamos como una serie de representaciones que van a ir desde el cine de oro, desde la época del cine, como María Félix haciendo de mujer indígena en María Candelaria, después la India María, que seguramente ustedes han visto, tal vez no todas las películas, pero sí clips, de una mujer más agua, que es tonta, que no sabe cruzar las calles, que siempre, que incluso, y ahora iré un poco más a pensar estas ideas de cómo se construye lo racial a través de los audiovisuales, no necesariamente observar el racismo, ojo, o sea, no es necesariamente observar el racismo en los audiovisuales, sino cómo se constituye lo racial a través, ¿no? Cómo pensamos y performamos la raza a través de las imágenes y las ideas mediáticas que vamos consumiendo, ¿no? Y en ese sentido, cómo se pueden ir reconstruyendo. Una de las más importantes, efectivamente, por el periodo que yo elegí, que fue de los años 90 al 2020, es la India María. Entonces, la India María, que va a ser como el resumen en muchos sentidos de la forma en la que se representa a las mujeres indígenas en el cine, ¿no? Que es como, insisto, una mujer que migra de lo rural a lo urbano y que tiene muchos problemas de comprensión
de lo urbano que rayan como en una cosa de ingenuidad, de no saber hablar bien castellano, de una serie de vestimentas y formas de peinarse, en qué puede trabajar, cuáles son las lógicas que tiene, el tipo de relaciones que establece, ¿no? Entonces, ahí digamos que lo afromexicano en este periodo aparece solamente, y esto es muy interesante porque tiene que ver con cómo se construye la raza en términos de los propios discursos académicos, aparece solo y exclusivamente en el ámbito de lo que se llama el cine etnográfico, que es el cine de corte más como documental antropológico, donde se da cuenta, había una idea, sobre todo en los años 90, de que en México no había población afrodescendiente, ¿no? Porque, pues, digamos, el mito del mestizaje construyó esta idea de que lo mestizo solo proviene de dos matrices culturales raciales, aunque nunca se dice que es racial, pero en el subtexto, hablando de los subtextos, estaba la idea de que solo hay dos razas en este sentido, sí, muy biologicista, ¿no? En el siglo XX mexicano. Entonces hay documental etnográfico sobre las personas afrodescendientes, pero no, afromexicanas, pero no necesariamente aparecen personajes afromexicanos, ¿no? Durante este periodo. Pero sí hay una gran producción de documentales donde la gente va, como vamos todos, a la Costa Chica, a ver las dinámicas de las poblaciones afrodescendientes, y entonces en ese sentido sí hay. Pero a mí me interesaba más, justamente por este devenir de los objetos ilegítimos de investigación, pensar en ficción. O sea, pensar de qué manera las narrativas y los discursos de ficción estaban también constituyendo a través de muchos elementos discursivos las nociones de raza, ¿no? Entonces también aquí lo que yo veo, el segundo como elemento que yo tomé para analizar, pues tiene que ver con el gran consumo de las telenovelas, ¿no? En México. Y hice un apunte aquí. Primero había pensado en estudiar, en analizar Carrusel de Niños, que fue una telenovela mexicana de los finales de los años 90, que Saúl se ríe porque todos los de mi generación la vimos y nos identificábamos con algún personaje de los niños de la Escuela de las Américas, porque ahí aparecía en telenovela a nivel, en televisión a nivel nacional, un niño afrodescendiente, que se llamaba Cirilo, que estaba enamorado de María Joaquina, que era Ludvica Paleta, que era una niña blanca, ¿no? Entonces hay como las primeras discursos así como de que Ludvica Paleta no quiere juntarse con Cirilo porque es negro y entonces sus papás lo regañan, es que... Y también no sé si se acuerden que, porque luego yo sé que para sus otras generaciones hubo reediciones de Carrusel de Niños, Carrusel de las Américas, etcétera. Hubo en esas reediciones otros personajes que hablan como de la diferencia y la alteridad en el salón de clases, ¿no? Como muy en el sentido de lo que en los estudios sobre diferencias y alteridades étnicas nacionales se conoce como la era de la multiculturalidad, ¿no? Entonces también eso se ve reflejado en estos productos mediáticos. Y había un niño que no sé si lo recuerdan, no sé cómo se llama, pero el personaje es un niño asiático o fenotípicamente, ojo, reconocido como asiático, que traía una banda aquí con la bandera de Japón. No sé si lo recuerdan. Bueno, estaba ese personaje, estaba una niña que se suponía que era estadounidense, había una niña con sobrepeso, ¿no? Había como se supone que esa era, de alguna manera, un salón de clases con diferencias al interior, ¿no? Y con la maestra que también, ¿no? Bueno, que estaba ahí. Entonces, primero pensé que esa era una buena telenovela porque el signo del color estaba presente en Cirilo. Sin embargo, como yo también he estado pensando mucho en este tiempo sobre la noción de raza, que es una discusión, sobre todo en la antropología, bastante problemática, porque como ustedes saben, decimos siempre, las razas biológicas no existen, ¿no? O sea, no existe la raza como una realidad biológica. Sin embargo, bueno, no es sin embargo, además de eso, en las ciencias sociales, la categoría analítica de raza sí sirve para pensar, porque aunque no es una realidad biológica, lo que es cierto es que ha formado un sistema de opresión basado no solamente en el color, que eso es lo que a mí me parece más interesante. Lo primero que nosotras observamos y que son muchas de las discusiones que tenemos ahora es como que el color de piel determina, que esto es lo que se dice a veces, ¿no? El color de piel va a determinar lo que va a pasar con el sujeto, que si entre más blanco. Y es cierto, pero también es cierto que los estudios culturales, la antropología, la sociología y en general las ciencias sociales en América Latina piensan la raza como un mecanismo de clasificación social
que no una realidad biológica, que inicia en el periodo colonial y sí clasifica a los sujetos, pero no solamente por su color de piel, sino que, y esta es la discusión que nos atañe cuando decimos México es racista o es clasista, ¿no? Y entonces se dividían las opiniones de que en México no hay racismo porque si todos en México somos mestizos, no hay racismo, hay clasismo, ¿no? Pero entonces por eso la categoría analítica de raza puede ser útil para pensar históricamente, contextualmente, cómo se constituyen esas diferencias para pensar en el racismo muy a la mexicana y muy a la latinoamericana, donde además las poblaciones blancas, entre comillas, no son mayoritarias ni tienen como tanta fuerza como, por ejemplo, los discursos hegemónicos que vienen de Estados Unidos a explicar ciertas realidades de las relaciones sociales que en América Latina son muy diferentes por los componentes de la población indígena y de la población afrodescendiente, por otro lado. Entonces, regresando a mi idea sobre la telenovela, dije, bueno, pues Cirilo, pero entonces luego también como yo, como se puede notar, soy una gran porque ya no tanto, una gran consumidora de telenovelas, me acordé de, bueno, aquí pueden ver, están pixeleadas, pero bueno, ahí está Carrusel de Niños, que están, pues la mayoría de los muchachillos que estaban. Abajo a su izquierda tienen a Pedro Infante y ese es el blackface, para quien no lo sabía, pero pues si no en la época de oros es gente blanca o morena que se tiñe con colores la piel para parecer como una persona negra. Y luego tenemos, la de arriba es un fotograma de Marimar y la de abajo de Roma. Porque aquí quiero hacer un paréntesis y decir que una cosa que me ha ayudado mucho a pensar las estructuras de o sea, la noción de raza, es raro, ¿no? Porque a veces una piensa que va a ser la teoría la que te ayude a analizar, pero en realidad a mí me pasó al revés. Leyendo a Aura Cumes, que es una antropóloga guatemalteca, tiene una tesis bien interesante que se llama La India como sirvienta, ¿no? Entonces, trabaja mucho esta idea de cómo justamente para construir la noción de raza o como las vivencias específicas de lo racial en América Latina y particularmente en México y Guatemala, se construye toda una idea de por qué la mujer indígena siempre aparece, no solamente en los audiovisuales, sino en general en los imaginarios nacionales, como sirvienta, ¿no? Como ya les decía, por ejemplo, la India María aparece en muchas de sus películas como sirvienta, ¿no? Y la última producción donde aparece una mujer indígena como sirvienta es Roma, ¿no? Que incluso es como esta idea de servidumbre de que esa mujer indígena va a dar su propia vida por salvar a los hijos de esta mujer que cuida, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, también de Marimar está Julia Marichal, que es la actriz afro que está ahí. Perdón, aparece como la nana, ¿no? La negra Milagros. ¿Cómo? La negra Corazón. Y ahí ya no estamos viendo a Marimar, ojo, porque ahí ya es bella. O sea, ya ahí hay un cambio. Este es importante por la estructura propia de lo que voy a decir. Que me da risa porque todo el mundo piensa que, yo creo que es raro que alguien del Colmex esté hablando de Marimar, pero ahorita vamos a ver por qué. Creo que entonces, otra vez, pensar, por ejemplo, en Marimar fue como que Thalía, que es la actriz que hace Marimar, no es una mujer, diríamos, racializada como indígena, negra o mestiza, ¿no? Es, podríamos decir, una mujer blanca, ¿no? Con todos los privilegios, que además es del stardom de Televisa, ¿no? Es así súper famosa, Thalía, casada con Tommy Motola, así de que vine a visitar a Tommy Motola un verano con dos maletas, ¿no? Si la siguen en Instagram es interesante, de verdad, porque ese tipo de consumos nos dicen mucho de cómo se organiza lo racial en México particularmente. Entonces, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué Marimar es importante para pensar lo racial? Marimar es importante para pensar lo racial por tres cosas que yo apunto para Marimar. La primera es que si no han visto Marimar, es súper rápido. Es una chava costeña que vive en la playa, que vive en un jacal, gracias, con sus dos abuelos blancos, que vive en condición de pobreza, ¿no? Que se baña en un jacal a cubetazos y que tiene un perro que habla, pero el perro solo nos habla a las televidentes, pero Marimar nunca puede, Marimar no lo escucha, ¿no? Entonces Marimar un día está robándose, porque es pobre, unas verduras de un lugar y se encuentra con el galán de la telenovela y se enamora del galán de la telenovela, ¿no? Y después Marimar lo que va a pasar es que para conseguir el amor
va a sufrir 3 cambios radicales. El primero es que Marimar, cuando la escuchamos hablar, pues tiene un acento costeño, ¿no? Y habla mal, o sea, habla mal el castellano. Habla así como dijiste, fuiste, o sea, esto que dicen, habla mal, ¿no? Y con ese acento. Entonces, yo recordaba que para hacer mi tesis de doctorado, otra vez vuelvo, había leído sobre las políticas eugenésicas en México. Y las políticas eugenésicas en México tenían también varios elementos constitutivos, ¿no? Las políticas eugenésicas no podían ser aplicadas de la misma manera en Europa que en América Latina por el componente étnico y racializado de quienes vivimos aquí. Entonces, una de ellas, como seguramente ustedes han leído a la superfamosa de Yasnaya Elena, es la castellanización. Ese es uno de los elementos fundamentales de las políticas eugenésicas a la mexicana, digamos, ¿no? Entonces también, para que vean cómo hay una pedagogía de lo racial en lo audiovisual, Marimar, cuando se convierte en Bella, es porque pasa por un proceso de hablar bien el español, ¿no? De que el que luego resulta que es su padre, que es millonario y que le educa, le dice cómo tiene que hablar bien, se le quita el acento, se le quitan todas las marcas de un español medio cantinflesco, ¿no? Y entonces también por ahí empecé a llegar a otras dinámicas como de pensar de qué forma también lo racial, ojo, no solo, o la noción de raza en términos analíticos, no solo es el diacrítico del color de piel, sino que está constituido por diversos elementos como la forma en la que hablamos, ¿no? En los consumos culturales que tenemos, pero bueno. Me pareció interesante pensar en cómo, Marimar, ¿no? Habla un mal español. El segundo, que es también muy en la lógica de las dinámicas eugenésicas, es la higiene corporal. Y que no es solo de Marimar, digamos que eso, como ustedes saben, por ejemplo, en los estudios antropológicos sobre poblaciones afrodescendientes de toda América Latina, hay varios estudios relacionados con el olor corporal, entre comillas lo voy a poner, de las poblaciones negras. E incluso en México, por ejemplo, en Pinotepa Nacional, en la Costa Chica, para como marcar racialmente y a veces y por supuesto insultar a las mujeres afrodescendientes negras o afromexicanas, les dicen que huelen a pescado, ¿no? Como haciendo una relación entre los olores, los humores corporales, la higiene corporal y la idea también de que siempre se representa a lo indígena y a lo racializado como sujetos sucios, como nuestra amiga Marimar, todavía aquí es Marimar, ¿no? Que ahí como pueden ver se está bañando en su jacalito ese, y se está bañando porque, es muy interesante esto, el galán de la telenovela le dice que es muy bonita, que está muy bonita, pero que por qué no se baña, que anda descalza, que anda con el vestido roto, ¿no? Entonces es como toda esta idea del mejoramiento racial y del mejoramiento de clase a través de ciertas políticas que no son para nada, o sea, no las inventaron los guionistas de Televisa, sino que es una dinámica racial que está constituyendo siempre cómo pensamos lo indígena, cómo pensamos lo afro y cómo pensamos lo urbano. Y el tercer elemento de por qué me interesa pensar la raza desde Marimar, que es así como un salto mortal, es esta idea de ahí ya es Bella, o sea, ahí ya pasó por un proceso. A Marimar está ahí en el lodo, está como, digamos, toda esta imagen de que Marimar es una mujer sucia, y después, cuando por amor se va a vivir a la ciudad, y en la ciudad, pues se puede ver en la telenovela como el que es su papá biológico, que se descubre al final como buena telenovela, le enseña a hablar bien, le enseña a andar en tacones, le compra vestidos así súper así, como los pues así súper sexys, a andar con guantes así, a comer a usarlos, como a sentarse en una mesa, la pone a estudiar y entonces ella se convierte en una súper empresaria, lo que le permite consumar su amor con ese Eduardo Capetillo. Entonces, si ven, bueno, ahora ya hay memes, ¿no? En la época de Marimar no había memes, pero entonces está ese meme que dice como ahora, como en la mañana y luego en la noche, ¿no? Que es Marimar y luego Bella. Entonces, si quieren ver por casualidad, pero que no es tanta casualidad porque así es la investigación, hace poco esta Thalía hizo un video en Instagram donde según esto encontró su vestido de Marimar y entonces dijo que iba a hacer un video para ponerse como Marimar. Y es muy interesante porque el vestido primero está todo roto, porque así estaba para la telenovela. Pero un poco para que vean cómo no hay casualidades, lo que hace es que se pone su cabello como el mío, ¿no? Así se despeina,
con cosas así porque su cabello tiene que estar encrespado para poder ser Marimar. Pero lo que es más impresionante es que dice en una parte de su video que tenía, como no existían los bronceadores, tenía que llegar diario como con 2 horas de anticipación al set de Televisa para ponerse capas de color porque era muy blanca y no podía ser Marimar con ese color, y entonces ya en su video de Instagram pues ya dice que tiene bronceadores para ponerse un poco más morena, ¿no? Y entonces los empieza a poner, se despeina y se empieza a hablar otra vez así como mal, como costeña, y va ahí a la playa ahora de Miami, ¿no? Porque ya ven que vive en Miami. Entonces, eso me parece muy interesante porque si ven hay como toda una pedagogía de lo racial, ¿no? Es decir, qué tipo de uso del castellano haces, qué tipo de corporalidad performas, y también esta idea de que lo rural siempre va a ser algo que vive en un tiempo diferente al de las ciudades y al del sujeto mestizo como sujeto nacional, ¿no? Entonces, creo que más bien, o sea, en lugar de pensar a Marimar así como solo un objeto ilegítimo, me ayudó a pensar, claro, esa es una forma también de representar, digamos, este paradigma, este régimen racial que sí existe en México, ¿no? Y que durante mucho tiempo fue negado y que está vinculado con las políticas eugenésicas que llevaron a cabo los intelectuales pues, revolucionarios, que sí llevaron a cabo unas políticas eugenésicas que no fueron para nada como no buscaban otra cosa que mejorar al sujeto nacional. Pero en esa idea de mejorar al sujeto nacional, de desindianizarlo, de aclararlo, por supuesto que hay una idea de mejoramiento racial. Aunque se buscaba desarrollo, se buscaba una mejoría social, finalmente sí hay una idea de mejoramiento racial que subyace, que está ahí presente en la forma en la que fuimos educadas por lo menos 2 o 3 generaciones. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro, como siempre, como yo siempre les digo en las clases y también porque me parece que es parte de la investigación, a toda discusión de este tipo siempre hay otras formas de contestación, ¿no? Es decir, de qué manera los sujetos, que son esos sujetos marcados, racializados, representados de una forma ridícula, ¿no? De una forma racista, responden a esto, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes es lo que está ahora también muy de moda, que es la autorrepresentación, ¿no? Y la idea de cómo ciertas mujeres, en particular yo analizo el caso de Luna Marán, que es una cineasta zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, y Ángeles Cruz, que es una cineasta mixteca de Oaxaca también, han producido filmes de ficción. Luna no tanto, más o menos, más bien como de tipo autobiográfico, pero Ángeles Cruz sí, que hizo una película, o sea, la primera película de ficción dirigida por una mujer indígena en México que se estrenó este año. Que la pueden ver, se llama Nudo Mixteco, gracias. Entonces, esta es una idea bien interesante porque por primera vez esta idea de la mujer indígena no es una mujer tonta, no es una mujer al servicio de lesotres, no es una mujer que no sabe hablar, al contrario, ¿no? En Nudo Mixteco lo que sucede es que el guión, la dirección, la fotografía, la música, la producción, el vestuario está hecho por gente de Oaxaca, en su mayoría, por gente pues que se autodenomina indígena, que se autorreconoce indígena. Entonces las historias tienen que ver más con diversidad sexual al interior de las comunidades, bueno, la comunidad específica donde se lleva a cabo Nudo Mixteco, justicia comunitaria y violencia sexual, que son temas que lo que hacen es actualizar de alguna forma la idea de que las mujeres indígenas viven nuestra misma temporalidad política, ¿no? Que eso es muy importante porque esa mirada es una forma de cómo, o sea, es decir, cómo una mujer indígena puede representar su comunidad y representa también a mujeres indígenas migrantes en la Ciudad de México que vuelven, y es una ficción. Entonces, de una manera bastante pedagógica, nosotras podemos ver la justicia comunitaria, la idea de una mujer indígena lesbiana, por ejemplo, la primera escena de mujeres indígenas lesbianas que no se había visto en el cine nacional, dirigida por una mujer indígena. Y en el caso de Luna Marán es muy interesante porque la idea de la autorrepresentación que tiene que es cómo vemos con los otros, ¿no? Cómo salimos de una mirada hegemónica que está muy marcada por las formas
ahí sí podríamos utilizar el concepto de blanco mestizo, ¿no? Pero esto proviene, y aquí como para que vean que la academia siempre anda metiendo sus tentáculos por donde quiere y pueden resultar cosas interesantes. Los antropólogos que fueron críticos a la antropología que le llaman algunos antropólogos la antropología de Estado de la primera del siglo XX, digamos como las perspectivas marxistas de la antropología, empezaron a hacer talleres de cine con poblaciones, con mujeres indígenas en San Mateo del Mar, que está cerca del Istmo, ¿no? Pero que es una población que se llama Icuts o Icots. Hicieron un primer taller de cine porque lo que se buscaba por ahí de los años 80 era que las mujeres hicieran cine, que los antropólogos dejaran de mirarles y que ellas mismas produjeran sus historias, pero resultó también ser como muy en el corte del documental etnográfico, ¿no? Pero digamos que de esa idea de los primeros talleres de cine, que son de corte antropológico, deviene un poco la idea de la autorrepresentación, que después van a tomar Luna Marán y todos, y bueno, varias indígenas, mujeres indígenas de Oaxaca particularmente, y después también Ambulante, que seguramente lo conocen por Diego Luna y, ¿cómo se llama el otro? Gael García, que son los como productores de Ambulante, tienen una beca, y una de sus becas de hace un par de años fue para hacer cine en población, con gente, o sea, que población afromexicana hiciera cine, ¿no? O sea, hay cortos también muy interesantes, sobre todo de la diversidad sexual también en la Costa Chica, bastante interesantes, sobre la vida de las poblaciones afro desde la mirada afromexicana, ¿no? Entonces me interesaba pensar de qué manera se responde, por ejemplo, la idea esta que Aura Cumes trabajó, pero que después también como que la idea de Aura Cumes se sostiene en la noción de Roma y la India María, de la India como sirvienta, cómo responden las mujeres indígenas en términos audiovisuales, no solo en términos de que lo que sí ya se ha respondido desde los años 90, del movimiento social, ¿no? En contra del racismo, que podríamos decir que los abuelitos de los que hoy son los antirracistas, pues serían los zapatistas, ¿verdad? Y toda la escuela de la comunalidad en Oaxaca, que son como el marxismo indiano, que le dicen, o indígena, ¿no? Pero ¿de qué manera eso también tiene una correlación en la producción audiovisual? Entonces, estas dos mujeres lo que hacen es, no estoy diciendo que respondan necesariamente, pero hay una batalla, ¿no? Por una dinámica donde se representa racialmente, se construye una idea de lo racial en México muy particular con los elementos que ya he señalado hasta ahora, y de qué manera estas mujeres van deconstruyendo esa idea y construyendo una idea más concreta de la representación. Si quieren verlo, hace 2 semanas, Luna Marán y Ángeles Cruz, que están ahí, o Ángeles Cruz y Luna Marán, estuvieron en la cátedra Bergman de la UNAM, de la facultad, bueno, de la Escuela de Cine. Se hicieron una autoentrevista, se entrevistaron entre ellas dos, justamente sobre el tema de la autorrepresentación, bastante interesante. Y entonces ahí, por ejemplo, Luna Marán habla de cómo fue que ella se convirtió en cineasta, cómo se hizo cineasta. Ella tiene un cine en Guelatao, que es donde vive, en la Sierra de Juárez. Ella y un colectivo de personas tienen un cine comunitario, y de manera muy interesante resulta algo que un poco también rompe con la idea de la industria de lo audiovisual, que es que apuestan por un cine comunitario, ¿no? Es decir, que apuestan porque el cine no solo sea un discurso antirracista, sino que también sea un motor económico en las comunidades, que haya más actrices, vestuaristas, fotógrafas, productoras, productores, que se hacen y se forman en la propia producción de las diferentes películas y rodajes que están haciendo ellas en sus comunidades. Y también, por ejemplo, la construcción de guiones, ¿no? Porque básicamente, como digamos, en la construcción de la narración, de la estructura propia de la historia, es donde muchas de las discusiones sobre el antirracismo se van a dar sin que necesariamente sean lo que a veces, por ejemplo, me parece que se entiende en redes sociales, sociodigitales, como el antirracismo, ¿no? Pero que a veces eso es mucho más amplio que los hashtags, ¿no? O que ciertas cosas, y que tienen que ver con procesos políticos que vienen de hace muchísimos años, y que lo que están deconstruyendo es una idea prefabricada de lo racial que se sustenta, por un lado, en lo que ya hemos visto como en las telenovelas, pero también, por ejemplo, en las producciones académicas también hay como perspectivas que tal vez no
no logramos observar, pero que están construidas desde una lógica muy, por ejemplo, de el sujeto mestizo como el único sujeto posible de lo nacional, ¿no? Sin entender, por ejemplo, las justicias plurales, ¿no? Que son como toda la parte de la antropología que habla de justicias que no necesariamente sean las que conocemos en el Estado, me estoy refiriendo particularmente a las policías comunitarias, ¿no? Entonces, como digamos, hay muchos elementos de lo que hoy llamamos antirracismo que pueden ser rastreados históricamente y que pueden dar cuenta de cómo lo racial, insisto, no es solamente el diacrítico del color, sino que está históricamente contextualizado con ciertos discursos que se sostienen sobre este tema. Bueno, ahí ya la voy a dejar porque creo que ya además, yo según me iba a tomar el tiempo, pero bueno. Y bueno, gracias, agradezco de antemano sus comentarios y quedamos aquí para dialogar. Entonces le vamos a dar la palabra a Nayeli. ¿Por ahí estás, Nayeli? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber si me escucho bien. Escuchas muy Sí. bien, Nayeli. Perfecto, ok. Bueno, pues buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, primero que nada, pues a Itza Varela por haberme invitado a comentar este texto que nos remitió y en el que pues voy a basar mis comentarios. Claro, todo como en el afán de este diálogo que espero sea enriquecedor porque, bueno, compartimos temáticas a veces que se interseccionan y, bueno, tenemos algunos proyectos que espero que, bueno, esto pues va alimentando un poco este análisis que queremos hacer más adelante. Pero bueno, primero el tema que se expone en su texto, pues es un tema fascinante que no considero necesario tener que insistir en su legitimidad. Ya sé que los objetos van cambiando en su legitimidad en diferentes disciplinas y en diferentes tiempos. Yo misma me he visto en esta necesidad de tener que legitimar mi propio objeto de investigación ante el desconocimiento también del mismo. Pero bueno, yo creo que hoy en día nadie podría cuestionar el impacto que los medios masivos como el cine y la televisión tienen en la representación de la otredad, de la proximidad y de todas las asimetrías y disputas de poder que hay detrás de estas representaciones audiovisuales, ¿no? Especialmente desde la teoría de las comunicaciones, que pues bien señala Martín Barbero, y toda su teoría de las mediaciones. Es decir, que aquí juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que su tema es legítimo, pertinente y completamente necesario, porque, bueno, hay una coyuntura muy importante que creo que es necesario capturar de manera mucho más clara en el documento para su propia investigación. Entonces, bueno, ahora lo aclaró en su exposición, pero en el texto hablaba de enfocar su análisis en la última mitad del siglo XX. Después ya no, o en la exposición se vio que abarca más, pero a mí justamente lo primero que me saltó es, me gustaría saber ahí, y que se explicara mejor. Claro que ella habla de un artículo y es muy difícil en un documento corto meter todo, ¿no? La complejidad y matices de todos estos análisis, pero saber con más precisión por qué justamente la última mitad del siglo XX. Claro, yo estaba pensando también en el nuevo milenio, que ya veo que sí lo abarcas al final, pero no lo hice en esta introducción. Y creo que aquí sería muy importante tener una perspectiva, no sé, quizá para un documento más amplio, obviamente, que un artículo, más o menos históricas de algunas de estas representaciones desde lo masivo. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX con la radio y luego con el cine, ya veíamos pues estas representaciones de lo negro y lo indígena en estos espacios. Y bueno, entonces, ¿qué es lo diferente con esta última parte del siglo XX? Bueno, ahí yo me preguntaba, ¿por qué excluir el nuevo milenio justamente cuando observamos una lucha política por el reconocimiento del afromexicano que definitivamente sí creo que está teniendo un impacto en esta batalla de las representaciones? Pero ya lo tomas y qué bueno, pero falta un poco enfatizar esto, especialmente por el interés que ha señalado de especificar en qué consiste este régimen racial, ¿no? Entonces creo que esa parte falta afinarla para poder entender mejor qué es esto del racismo a la mexicana en este periodo, porque tampoco creo que pueda definirse de una y buena vez. Si partimos
y tú misma lo propones, de pensar la raza siguiendo a ese gato como un signo. Entonces, ¿cómo ahora plantearla o pensarla o definirla desde lo mexicano, incluso desde lo regional? Porque esa es otra de las dimensiones muy complejas de la discusión sobre la raza, y que es, pero pensándola como un signo, yo creo que es siempre muy importante aterrizarla, ¿no? No solo desde lo mexicano, sino desde lo regional también. Y en estos espacios de comunicación masiva específicamente en el periodo que quieres analizar. Entonces, bueno, tú hablas de todos estos esfuerzos que se ha hecho en el campo del cine documental, en el que, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo por que las personas, comunidades y pueblos indígenas tomen las cámaras. En fin, bueno, Sara Corona, que ha trabajado muchos años con estas metodologías horizontales, tiene un trabajo muy, muy bello, etcétera. Pero, bueno, primero me pregunto hasta qué punto a veces estos ejercicios sí van en contra de los estereotipos racializantes. Pero bueno, más allá de eso, yo te pregunto, Itza, y eso es muy interesante, es algo que siempre me ha quedado en el radar cuando hacemos este tipo de análisis de las producciones y construcciones de estereotipos y representaciones racializadas en estos espacios. Yo misma me enfrenté a eso cuando analizaba pues la representación de lo afro desde sus religiones a través del cine de oro mexicano. Y ahora que tú estás analizando producciones mucho más contemporáneas, ¿cómo podríamos medir el alcance de la audiencia y sus posibles consumos? O sea, es decir, ¿cuáles? Pensando también en las teorías de las mediaciones de Martín Barbero, que tanto te interesa, que a lo mejor aquí pueden ser muy útiles. O sea, bueno, yo no sé si te alcance la vida para hacer esto, porque sé que se va el tiempo rápido, pero yo me pregunto, y me acuerdo muy bien porque me gustó mucho ese texto de Martín Barbero, justo en el libro que tú muestras, cuando cuenta esta experiencia, ¿no? De cuando él como investigador vio con la gente una película, ¿no? Y la gente, no solo con el investigador, contó también lo que veía y la manera en la que esto constituyó un acercamiento etnográfico y en cómo él cambia también la propia visión de lo que está planteando. Entonces, yo me pregunto si tú, aprovechando tu conocimiento situado, o sea, todos estos años que tú has desarrollado, trabajo en la Costa Chica, que has reflexionado sobre la significación del ser afromexicano, afromexicana, ¿valdría la pena o es posible de algún modo medir esta recepción, este intercambio de las personas cuando ven pues estos productos? O sea, rastrear un poco este consumo, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en alguna estrategia etnográfica para analizarlo? O sea, la manera, ¿qué es lo que la gente está viendo? Que ¿no? A lo mejor no está viendo lo mismo que tú. O sea, muchas veces partimos que sí, pero muy probablemente no. Y cómo es recepcionado es muy importante porque también esto creo que puede contribuir para reflexionar sobre la autorrepresentación. ¿Cómo le gustaría a estas personas ser autorrepresentadas? Y también pienso un poco en todo esto que se levantó, toda esta polémica que se representó con la famosa, la película de La Negrada. Y me comentaba un colega, bueno, contigo, ¿no? Comentábamos esto de que fue presentada en estas comunidades, bueno, fue un escándalo en muchos otros lados, pero muchas personas de estas comunidades en la Costa Chica la recepcionaron bien. Entonces, bueno, lo más interesante sería saber qué es lo que ellos piensan y ellas piensan sobre esta película y si ellas se ven o no representadas, en fin, o sea, un poco complementar, más bien dialogar o construir desde el diálogo el análisis de estas producciones de autorrepresentaciones. Y aquí tienes esta ventaja, ¿no? De que hay este público vivo que a lo mejor vio o no Marimar, pero no sé si podrías hacer grupos focales, sentarte a ver algunos capítulos que tú consideres nodales y ver qué puede pasar o qué es lo que la gente te dice, ¿no? Tú ahí señalas, y en eso estoy totalmente claro, de acuerdo, que la televisión y el cine son dos campos narrativos y comunicacionales diferentes, pero ¿en qué sentido se diferencia la proyección y la narrativa del racismo, como lo estás entendiendo, en estos dos campos específicos en México durante este periodo? E insisto en la importancia que tiene no solo de decir que son pues masivos, sino medirle más finamente de qué telenovelas estamos hablando, o sea, qué tanto éxito tuvieron con respecto a otras y en qué estratos, porque, a ver, pensando en las telenovelas, no es lo mismo Mirada de Mujer, más o menos en estas épocas, ¿no? Que Marimar,
¿y por qué? O sea, ¿quién estaba recepcionando el consumo de estas novelas? También yo creo que están todavía suficientemente próximas a ti y a tu generación, como a lo mejor medir algo, ¿no? De lo que no sé qué tanto se ha hablado. O sea, ¿cómo le podemos entrar a esto desde un acercamiento más etnográfico? O sea, que pudiera darle más carnita al análisis, ¿no? Bueno, también otra cosa que me llamó mucho la atención es que has rastreado a personajes afromexicanos, afrodescendientes indígenas en los papeles de la televisión mexicana, particularmente de telenovelas. Y bueno, señalas que encontraste pocos personajes. Y me preguntaba, ¿por qué no consideraste, por ejemplo, sobre todo en este periodo, porque yo me quedé con esta idea de que estás trabajando digamos, los últimos 30 años, ¿no? Del siglo XX. ¿Por qué no considerar los programas de entretenimiento? No sé si recuerdas a Héctor Suárez en el papel del Negro Tomás, por ejemplo, que fue muy popular en los años 80. Si tú ves la representación que tiene con Clarita la Paleta de Hielo, que era su tía, y bueno, pues yo creo que ahí, bueno, pues está el blackface clarísimo, ¿no? Pero a la mexicana, ¿qué significa esto? Y más en este periodo particular. Después está también, también que caracterizan al negro como extranjerizante, o sea que esta idea de lo extranjero no ha desaparecido todavía en este periodo, porque el Negro Tomás no es mexicano, sino cubano. Después, otro personaje que estuvo muy presente en la televisión mexicana de este periodo es Johnny Laboriel. Los polivoces llegaron a ser, a usanza de blackface, algunas de estas interpretaciones de Johnny Laboriel. Por cierto que Johnny Laboriel fue el papá de Cirilo en la novela de Carrusel. Entonces, a lo mejor no había muchos, pero el ámbito del entretenimiento sí es importante porque ya hay una historia que nos va contando cómo los negros siempre ocuparon, por lo menos desde donde vino el blackface, un lugar de entretenimiento, así como señalabas del papel en el que se fijó muchas veces la mujer indígena, lo mismo pasaba aquí. ¿Qué pasa? Y que sabemos que el blackface tuvo una influencia muy importante en México y que además estuvo presente desde el siglo XIX. Claro que no es lo mismo el blackface del siglo XIX en los teatros que cuando esto se vuelve masivo en el cine y en la televisión. Entonces, estos son los matices que son más interesantes desde mi punto de vista de ir rastreando para dibujar más finamente qué es esto del racismo a la mexicana, específicamente en estos dos ámbitos comunicativos. Me pareció muy acertado, como aterrizado, ¿no? Que intentes identificar estos rasgos que yo estoy completamente de acuerdo contigo que la raza no se puede definir solo a partir del color de la piel y más pensar en los usos sociales de la raza. Ya sabemos que la raza no existe como en términos biológicos, pero más en sus usos sociales y sus categorías que nos hacen sí pensar. Y que tú tratas de pensar cómo aterrizar o cómo medir, pues, ¿no? Esta cuestión de la raza en estos medios, y que, bueno, de alguna forma son reflejos de lo que va pasando, ¿no? Socialmente. Y similarmente a lo que pasaba, por ejemplo, con las rumberas del cine mexicano, que eran racializadas no por su color de piel, sino por este comportamiento sexualizado, se observa un poco en lo que señalas con otros comportamientos asociados a los indígenas, ¿no? Este elemento que llaman la castellanización como mejoramiento racial, o lo que Viqueira llama el desplazamiento de las lenguas mesoamericanas, ¿no? Por este fantasma de la raza y por el mestizaje que operó muy fuerte en todo el siglo XIX y XX, pues es algo muy, muy importante que denota no solamente el origen, sino también la clase. O sea, de nuevo hay toda esta multidimensionalidad que ahí está, aunque no estás en género y raza, básicamente, ¿no? Digamos, raza entre comillas, por supuesto. Y aquí podría hacerte útil el texto, a lo mejor, de Cristian Rinodo, que hace sobre Veracruz. No sé si lo conoces, pero yo creo que sí, ¿no? Porque él va dando cuenta cómo las personas hacen uso de los usos sociales, digamos, de la raza y cómo las personas sin declararse o definirse como afromexicanos utilizan algunos de estos rasgos
para enarbolar sus ancestros africanos o su ascendencia africana, sin decir que son afromexicanos. Entonces, no sé, yo creo que esta parte también te puede bueno, este texto sin duda te puede servir para discutir, ¿no? Este uso de las categorías. Y también, y se ve muy claro, aunque no, bueno, lo dices después, en estos ejemplos que compartes, también está la enseñanza no solo de cómo ser bella en estos parámetros televisivos o de la narrativa de Televisa, sino también está la enseñanza, aprendizaje de la feminidad, ¿no? De cómo debe ser una mujer, de qué se espera de ella. O sea, ahí sí hay ejemplos muy claros de cómo se va cruzando. Y bueno, donde pues creo que más me detuve, que me hizo pensar un poco cómo desmenuzar o diseccionar un poco más tu trabajo. Tú hablas aquí que lo indígena y lo afromexicano, te estoy citando, estaba atado a un tiempo ancestral y remoto, asociado a ciertas geografías rurales y generalmente vinculado como a la atribución de la naturaleza. Si los indios son parte de las geografías boscosas y selváticas, los mestizos somos los sujetos de la nación, los sujetos de la urbe moderna. Cierro cita. Bueno, entonces, pienso que podría ser muy útil justamente ubicar históricamente a estos mestizos de los que hablas de las novelas y las películas que citas. Aquí creo que puede ser súper útil los textos que ha hecho Pérez Monfort sobre las estampas del nacionalismo mexicano, porque te ayudarían a dar una perspectiva histórica que sí es necesaria, ¿no? Sobre estos mestizos, porque él va contando en todos estos trabajos que tiene sobre estampas del nacionalismo mexicano, etcétera, como en los años 20 y 30, pues las élites y los centros de estudios urbanos siempre abrevaban con bastante orgullo de lo popular indígena como lo mexicano. No estamos hablando del indígena urbano, sino del rural. O sea, ¿y cómo cambió entonces esta condición nacionalista? O sea, en los años 30, que se reduce lo mexicano a los estereotipos de la China poblana, del charro y del jarabe tapatío, que al final triunfan y que se vienen a afianzar además con estos medios de comunicación. ¿Cómo podemos rastrear esta historia más adelante hacia lo tuyo? Él va identificando estas corrientes de lo mexicano a través del indigenismo, el hispanismo, el latinoamericanismo, pero lo que sería muy interesante ahora es ubicar si pues las producciones de las que tú hablas en diálogos con estos momentos sociohistóricos de lo nacional, de lo mexicano y de las ideas de la mujer también, y qué lugar ocupan en toda esta trama lo indio y lo negro. Claro, no es lo mismo los años 20, ¿no? 30, ni 80, ni 2000. Entonces, sería tratar de identificar si podemos hablar de periodos con características de regímenes visuales específicos en donde el indio y el negro ocupan ciertos lugares en lo nacional. ¿En qué momento lo negro? Bueno, sabemos, ¿no? Que a final del siglo XIX dejó de estar como una categoría, como parte de las categorías censales, luego vuelve en el 2015 y con todo este movimiento que hay, además de los movimientos feministas, bueno, ¿qué impacto tiene todo esto en los regímenes visuales del racismo y del género con él? O sea, es decir, ambos, ¿no? También sobre la época del cine de oro, señalas que pues ahí empezó la historia. No sé cuál será como el periodo, pero yo creo que podrías ampliarla un poco más atrás. Ya sé que no es histórico, pero es fundamental. Por ejemplo, cuando hablas citas a un autor de Camerún, ¿no? En los años 20, por ejemplo, el cine mexicano hacía mucho énfasis de resaltar el lado mexicano, en contraposición, por ejemplo, de lo caribeño, incluso de lo estadounidense, de lo gringo en esa época, ¿no? Por ejemplo, África era mediada por lo caribeño en el cine mexicano, y en esta época del cine de oro, efectivamente lo mexicano se posiciona con respecto a lo negro a través del Caribe, enfatizando este ámbito de lo mexicano pero del México rural. Eso o sea, está muy claro ahí en esa parte, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasa en estas dos últimas décadas del siglo XX? Bueno, las contemporáneas ahora lo sé. O sea, ¿qué pasa con las telenovelas y las películas en ese nivel? O sea, ¿cómo dialogan con las producciones de otras latitudes sobre estos temas? Y
porque blackface sigue presente, muy presente en esos programas. A mí me sorprende mucho los polivoces haciendo blackface. Héctor Suárez sigue haciendo blackface. O sea, se mantiene el blackface, pero insisto, ¿cuál es la particularidad de la dimensión mexicana, no? Y bueno, ¿y qué estaba pasando en los 80s? Ahora, a nivel más amplio, y bueno, en estas últimas 3 décadas del siglo XX, ya sabemos un poco más del siglo XXI, en los discursos sobre lo indígena y el nacionalismo, o lo nacional en México. Entonces, yo creo que sería muy interesante como ir identificando, como a lo mejor periodos que te ubiquen o que nos ubiquen en dónde están situados estos personajes y cómo están representados. Otra cosa es que esto te permitiría a lo mejor acortar algunos saltos históricos que son un poco abruptos y un poco a veces podrían ser reduccionistas. Insisto, ya sé que no es posible decirlo todo en el papel, pero por ejemplo, en los años 20 había grandes producciones de cine que resaltaban, por ejemplo, la belleza de lo indígena. Hubo en esa época un concurso muy famoso de la India Bonita que se publicó en los periódicos, etcétera, o sea, en donde se trataba de resaltar la belleza de lo indígena, claro, un poco idealizado y resaltando la parte prehispánica, pero que sí llega al cine con otras representaciones de la India o de lo indio o de lo indígena, que también vamos a ver qué es eso, ¿no? Que no nada más se reduce a la sirvienta, o sea, es decir, como que falta ahí, me parece, ese matiz histórico que nos podría ir ayudando a ver que no siempre fue así y que por qué vale la pena reflexionar específicamente en este periodo para entender qué de los regímenes visuales del racismo a la mexicana. Entonces, bueno, yo sé que, insisto, es un espacio muy reducido para poder colocar todos los matices y temas, y a veces, pues por esta razón hay estos saltos, en fin. Pero bueno, otra salida sería quizá elegir un solo tema, o sea, el género y el racismo en el cine o en la televisión, o elegir a lo mejor un tipo de mediación. Porque claro, sé que tienes pues una investigación más amplia y supongo que le estás pues dividiendo por temas, no sé, por periodos, qué sé yo, ya nos contarás con más detalles, pero por ejemplo una sería la autorrepresentación con el cine a lo mejor más etnográfico o el cine comercial con la autorrepresentación en este momento muy particular, que es probablemente lo menos analizado por lo mismo que es pues más reciente, ¿no? O sea, elegir, en resumen, elegir algunos campos de esta batalla, que yo creo que es una gran guerra, llena de personajes y muchas posibilidades, ¿no? Para que pudieras desmenuzar mejor estos casos y caracterizar con más fineza este régimen visual y racial del México de este periodo. Y bueno, felicidades por tu trabajo, Itza. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, Nayeli. Rocío, entonces, ¿nos quieres dar tu comentario? Aprendido, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Itza y Ana María a comentar este texto. En realidad la presentación fue tanto más amplia que el texto, eres una gran presentadora y espero que de todas maneras esto tenga relevancia, ¿no? Lo que te voy a comentar. Es importante recalcar, ¿no? Ya leyeron mi semblanza, no soy una experta en procesos de racialización y de representación en medios de comunicación, pero sí me interesa muchísimo el tema de la representación en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, espero que incluso desde esta mirada como un poquito más alejada, que puede que haya más preguntas y puede que diga cosas que digas, amiga, ponte a leer. ¿No? Es que ya aprendí un montón ya en esta hora y media hora que llevamos acá. Pero bueno, espero que haya algo, ¿no? Que te pueda enriquecer como de esta mirada un poco más distante y que pues a mí, o sea, tengo que decir que el texto que nos mandó Itza a mí me incitó a pensar un montón de cosas, ¿no? Es súper provocador, es emocionante pensar en las telenovelas. Tengo que decir que yo nunca había visto Marimar, yo era muy chica, o sea, no soy tan joven, ¿no? Pero era una niña muy chica. O sea, no me tenía permitido ver telenovelas a esa edad. Entonces me aventé un curso entero de Marimar en YouTube este fin de semana, ¿no? Entonces ahora me siento así como experta en los personajes, ¿no? Vi pedacitos, ¿no? Entonces también muchos de mis comentarios, tengo que decirlo, están basados como en segmentos seleccionados por YouTube, ¿no? Obviamente no me aventé Marimar entera y puede que estén
como muy seleccionados, ¿no? Porque hay todas estas recortes en YouTube de las escenas más importantes y más impactantes de acuerdo a quién sabe cuál selección, ¿no? Quién sabe quién la seleccionó. Entonces, bueno, es súper interesante. Yo tengo sobre todo 5 comentarios que me parecen que yo encontré importantes. Y el primero tiene tal vez mucho que ver con algo que te decía Nayeli, porque el texto está dividido, y se los cuento, ¿no? Para quienes no lo leyeron, en más o menos 3 partes, diría, ¿no? La primera como una parte teórica donde introduce esta idea de entender cómo se construye la raza a través de Marimar, que está personificado por Talia Sodi, ¿no? Que es una persona, es una mujer blanca, no racializada, y entonces cómo es ya es una provocación a pensar desde ahí la raza y no tomar un personaje claramente racializado, ¿no? Una actriz que está personificado por una actriz racializada. La segunda parte nos presenta estos 3 elementos con los que Itza nos va contando cómo se construye esta idea de raza, que son los que presentó hace un momento, la castellanización, perdóname, no me los aprendí, la higiene corporal del sujeto nacional y la urbanización del sujeto nacional. Y una tercera parte, que es esta parte de la autorrepresentación y de las batallas por la representación. Y les cuento esta estructura, así como si fuera una reseña, en términos de mi primer comentario, y que tiene que ver con que, y que tiene que ver con que yo pensaba, bueno, pero yo nunca vi Thalía, porque tiene 28 años de haber salido, y pensar en ese desfase entre la representación que se hace en Thalía y la representación y las autorrepresentaciones de las que nos estás hablando en esta tercera parte del texto, ¿no? Que son películas que salieron en 2019, 2020 y 2021. Y entonces que tienen ya hay realmente una distancia histórica importante, ¿no? Y que, por otro lado, yo me ponía a pensar, porque es algo de lo que no sé nada, no sé cuánto tiempo se lleva la producción, no sé en qué momento se empezó la producción de estas materiales, de estos productos culturales de ficción, pero igual sigue habiendo una distancia, y entonces a mí como que me hacía pensar en algunas rupturas que quiero preguntarte, ¿no? Y eso es, por ejemplo, aquí ya nos los pusiste por suerte, porque si no tenía como que explicar mucho. Estaba viendo Marimar, ¿no? Y veía la única mujer negra afromexicana que se presenta, que es la Negra Corazón, que salió en pantalla hace un momento. Y cómo es no sé si vieron Lo que el viento se llevó, la Negra Corazón es como idéntica a Mami de Lo que el viento se llevó, ¿no? Tiene las mismas ropas, es casi el mismo personaje en términos de que es la fiel compañera de Marimar, es quien la defiende, es quien la regaña también. Hay, por supuesto, una relación de poder bastante marcada entre ellas dos, pero igual siempre está con ella, siempre la acompaña. No sabemos qué tipo de relación laboral tienen, porque nunca se hace explícito, pero es una fiel compañera, ¿no? Que tiene una relación muy íntima, que cuida a su hija, que siempre se está entrometiendo en su vida sentimental, en darle consejos, pero también se pelean, etc. Y en ese sentido, yo me ponía a pensar en esta distancia, o sea, pensemos que Marimar salió en 1994 y luego pasamos nacionalmente un proceso cultural y económico que es el TLC, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿con quiénes están dialogando? Y es una pregunta, ¿no? ¿A quiénes le están contestando en estas batallas por la representación estas películas de las que nos hablas, ¿no? Que son Tío Jim, Negra y Nudo Mixteco. Porque pues sí veo una diferencia, ¿no? O sea, con cuáles representaciones, hay ciertas representaciones globalizadas como la de Mami, y ahora con las redes sociodigitales, ¿no? O sea, ¿con quién están discutiendo? ¿Con qué representaciones en este caso, lo afro o lo indígena? Pero me interesa un poquito lo afro porque es lo que pude ver más como claramente en Marimar. ¿Con quién están discutiendo? Y algo también interesante me parece sobre esta, claro,
sobre este personaje de Corazón, les digo, fueron pedacitos, ¿no? Entonces, me puedes corregir. Es que a diferencia de Mami, que tiene toda esta carga de un régimen emocional racializado en los Estados Unidos, donde las mujeres negras están sobrerepresentadas a partir del enojo, ¿no? Y a partir de esta idea de las mujeres fuertes y enojadas, ¿no? La Negra Corazón tiene completamente otra, ahí sí, ¿no? Otra personalidad, aunque el personaje es muy parecido, siempre está sonriendo, siempre se está riendo, es dicharachera, incluso en momentos de tragedia, ella está sonriendo y hace chistes, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es curioso. Y entonces también me pregunto cómo, qué tanto has pensado en cómo hay esa como traducción y qué tiene que ver como esa mediación de la que nos estabas hablando de ese personaje, ¿no? Como la Negra Corazón. Sí, ese sería como mi primer comentario. Otro que a mí me parece, algo que me pareció súper interesante, y bueno, será porque me puse a ver toda la telenovela en YouTube, y es que yo siento que, y es así como una propuesta medio loca tal vez, ¿no? Pero que además en Marimar hay como un discurso actualizado del mestizaje, ¿no? Porque creo que, que para quien no sepa, ¿no? La historia, la historia que al menos me aprendí, ¿no? De la telenovela de Marimar es esta costeñita, ¿no? Porque Talia le dice esta costeñita en este video de Instagram, eh, pobre que se enamora del galán, que es Sergio Santibáñez, que se casa con ella para hacer enojar a su padre y a su madrastra. La madrastra, que se llama Angélica, es la villana más villana de las villanas, ¿no? Es una mujer blanca que ahí aparece, ¿no? Como rica, una hacendada, que es mala, es cruel, incluso es asesina, ¿no? Es quien manda a matar a los abuelos de Marimar, quemándoles el jacal donde están viviendo. Sí, es como súper trágico, ¿no? La historia. Y me preguntaba, como pensando en cómo se construye la raza a partir de ese personaje de Marimar, también cómo se construye a partir de esos otros personajes y las relaciones que tienen y los cambios que tienen a lo largo de la novela. Y esto lo digo porque cuando Marimar se convierte en Bella Dama, ¿no? Esta mujer fina, ¿no? Que pasa como por un proyecto civilizatorio, no solo corporal, no solo cultural, sino también emocional, ¿no? Ahorita platicamos un poco más de eso. Ella se vuelve también cruel y se vuelve, es súper vengativa, es una mujer sin escrúpulos, ¿no? A ella le dicen una dama, pero también es una dama sin escrúpulos. Y básicamente toda la telenovela se trata de cómo ella trata de vengar todo lo que le hicieron estos otros personajes, particularmente todos, hay muchos, ¿no? De los que se quiere vengar, pero particularmente esta mujer Angélica. Tanto al grado que la obliga, en una imagen que es súper famosa y que también tenía ahí Itza, a recoger de lodo unos pagarés con los dientes, ¿no? Y se ríe como toda una villana, ¿no? Sí, en este como proceso de blanqueamiento, ¿no? Pero entonces, en ese momento, cuando ella se ve a sí misma siendo la misma mujer que Angélica, ¿no? Se convirtió en la villana cruel, decide volver a ser Marimar. Ahí no sé muy bien, me salté varios, no podía ver todos los capítulos, ¿no? Pero decide volver a ser Marimar, regresar a la costa, y algo muy interesante que me pareció por el video de Thalía en el Instagram haciéndose el pelo de la costeñita, es que además el cabello es muy simbólico, además es muy simbólico, sobre todo en las comunidades negro-afromexicanas, ¿no? Y entonces, cómo pasa de ser este pelo enredado a ser bella y el cabello súper súper peinado, lacio, sobre todo ordenado, ¿no? O sea, yo lo pensaba así, y cuando regresa a la costa a volver a ser Marimar, es como un intermedio, es el cabello suelto, chino, pero peinado. Y digo esto porque encuentra como este punto medio, ¿no? Hay ese mejoramiento de lo previo a partir de esa conjunción, esa intersección entre Marimar, la costeñita, y Bella Aldama, esta mujer cruel, ¿no? Y entonces cuando ella regresa a hacer esa Marimar mestiza, que es un poco mi lectura, ¿no? O sea, igual es un disparate, es una mujer buena,
¿no? Es una mujer que empieza a despilfarrar su fortuna para arreglar la iglesia del pueblo, creo que construye un hospital y una escuela y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció interesantísimo en términos de cómo también se construía la raza a partir de los otros personajes de formas súper complejas, ¿no? Porque luego cuando ella un poco antes, ¿no? Cuando ella se había vuelto bella dama, y regresa, en algún momento se encuentra, yo no sé cómo todos se encuentran, ¿no? A esta mujer villana, malísima, que era esta hacendada, pero una hacendada rural. Y entonces, cuando se reencuentran, siendo ella una mujer ya de la ciudad, la relación de poder y sobre todo la deferencia que hay entre una y otra, yo ahí me pregunto si hay la raza, cómo funciona en este encuentro entre estas dos mujeres cuando se intersecta también el origen, ¿no? Esta urbanización del sujeto nacional. Entonces, bueno, a mí me pareció como fantástico pensar estas telenovelas como desde y además verlas desde la perspectiva de los procesos de racialización, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿no? Al final, pues yo sí creo que como que hay un discurso actualizado del mestizaje porque finalmente Marimar es mejorada a partir de un proceso de blanqueamiento, pero que solo puede darse a partir de cómo se juntan ambos como polos opuestos, ¿no? Raciales. Y luego otro de los puntos que yo te quería comentar y que esto sí parte absolutamente de aquí lo ves, de mi desconocimiento y porque entiendo, y tú lo dijiste ahora en tu presentación, que en México hay un esfuerzo, sobre todo desde los estudios de los procesos de racialización, por reconocer el racismo y no solo el clasismo en nuestras sociedades, pero si eso supone, o sea, de pronto se entiende el texto que entonces hay que dejar o se deja de lado también la categoría de clase, ¿no? Y la estratificación social. Y esto lo pienso justo, o sea, todo lo pensé en Marimar, ¿no? Me clavé cañón en Marimar, ¿no? Porque todo está lleno de estas también movilidades sociales y de estos recursos económicos y recursos sociales, ¿no? Porque es muy interesante cómo Marimar incorpora no solo como caminar, como usar tacones, pero bueno, de pronto tiene todos los capitales sociales, culturales, emocionales, que yo no sé cómo eso para hacerlo como en un mes, porque su hija sigue siendo una recién nacida, ¿no? Durante en la telenovela. Sí, yo, Jano, crece más rápido. Y yo no aprendo nada, no así. Entonces, no, pero sí, como teóricamente, yo sí, mi pregunta es si realmente podemos dejar de lado la clase, ¿no? O cómo es que podemos pensar y seguir pensando la clase y la raza funcionando juntos y el género, porque bueno, es súper complejo, ¿no? La idea incluso de pensar a Bella Dama como una dama, ¿no? Yo siempre estaba, y esto, ¿no? La incorporación de ciertos performances también de género, pero que yo no sabía cómo ya posicionar entre si eran con la raza, la clase, ¿no? Y que si tú nos puedes contar un poco más cómo se ha pensado, pues sí, esta idea de clase y raza. No, perdón. Y otra cosa que ahí sí, no estoy segura tampoco de haberlo entendido como al 100%, pero pues también es una pregunta y creo que en tu presentación fue mucho más claro, pero en el texto sí me hizo pensarlo, es a ver, siento que en esta representación de Marimar como el sujeto otro racializado, es un otro racializado como universal, ¿no? Tiene muchas características de diversos sujetos racializados, no sé cómo decirlo, pero sí como características muy diversas, que yo siento que sería interesante que desmenuzáramos para saber de dónde están saliendo estos imaginarios, pero que se conjuntan en un uno que es homogéneo, que es aplanado y que a veces como que en la conjunción de mujeres indígenas y mujeres negras afromexicanas, siento que hay un poco el mismo planeamiento porque pues yo pensaba, han vivido distintos procesos de racialización, ¿no? ¿Y qué pasa cuando de pronto desde la academia los juntamos como este grupo
homogéneo que casi vive los mismos procesos de racialización y yo sé que no es así, ¿no? Y que tú no lo piensas así, pero que en el texto de pronto quedaba como suelto y pensar en ¿y dónde está Marimar? ¿Cómo se está construyendo esta idea de raza como ese otro universal que solo nos importa porque es ese otro que funciona como para construir al que sí es, ¿no? Bueno, eso, y pues ya un poco nada más para llevar agua a mi molino, ¿no? A mí, y es como un guiño de colaboración, por supuesto, a mí algo que me interesó muchísimo también es no solo pensar en estos regímenes audiovisuales racistas o racializantes, pero también cómo se juntan con ciertos órdenes emocionales racializados, ¿no? Y entonces, como por ejemplo Marimar, ¿no? Es una salvaje, le dicen, es una salvaje mugrosa, ¿no? Y las características de cómo se comporta es que es hiperpasional, ¿no? Tiene una pasión sin límites por este hombre al que creo que solo ve una vez, ¿no? Y después ya se casan y tal, y va a ser, o sea, toda la historia es que hace lo que sea por este hombre, pero al mismo tiempo es como muy bondadosa, muy ingenua, ¿no? Roba las verduritas, nunca es con malicia. En este sentido yo me preguntaba si hay alguna diferencia ahí como con este imaginario de el indio taimado, ¿no? Y si hay algo de género ahí, ¿no? Como Marimar es tan ingenua que nunca tiene malicia, no hace las cosas con malicia, claro, hasta que se convierte en bella dama, ¿no? Es violenta, ¿no? Cuando se pelea con otras mujeres, cuando es todavía Marimar la costeñita, bueno, las agarra de los pelos, las tira al suelo, les da vueltas en el suelo, ¿no? Cuando ya es y cómo hay este proceso como de, pues, sí, como civilizatorio en su cuerpo, en ese orden emocional. Entonces, cuando se pelea, ya solo se dan cachetadas y se gritan, pero jamás se agarrarían de los pelos, ¿no? Y cómo son sutilezas de estos órdenes emocionales, pero que están completamente racializados, ¿no? De cómo construimos ese sujeto que se comporta de cierta manera. Y en ese sentido también, si en estas películas de las que nos hablas en la última parte, si tú encuentras también, y esto es, digo, no sé si es una pregunta a responder ahora, pero si hay también una subversión de ese orden emocional, ¿no? Y cómo sería esa subversión específicamente en México, porque de lo mismo que hablábamos, ¿no? Ya en Estados Unidos, esa discusión está en torno a una autorrepresentación que se aleja de esta mujer enojada, fuerte y enojada. En México, ¿por dónde va? ¿No? Yo no tuve la oportunidad de ver las películas, entonces sí me interesó un montón. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Itza. Gracias. ¿Quieres reaccionar a los comentarios antes de preguntas? Sí, brevemente. Bueno, muchas gracias a todas por escuchar, pero Perdón, pero no escucho. todo está apagado, ¿me escuchas? Ah, sí, que te decía que como bien señalabas, pues en un paper hay como el acento de este documento tenía que ver más como con comunicación y racismo, pero que para pensar el libro ha sido como una investigación más amplia de pensar, de hacer una historia de el documental etnográfico y por el otro lado como todo el tema de las telenovelas, que incluye, por cierto, una sección muy importante de la educación emocional a través de las telenovelas, ¿no? Que sí es un tema que se ha trabajado en relación con justamente con las telenovelas latinoamericanas en particular. Y en muchos sentidos creo que algunas de las cosas que señalabas, Nayeli, me resonaban mucho con un artículo que yo ya hice hace muchos años, que fue justamente sobre la negrada y sobre las representaciones racistas de la negrada, que es un poco también pensar esa película en el contexto del reconocimiento de constitucional de la población afromexicana, pero también, insisto otra vez como en estas que parecen como coincidencias de investigación, que la industria nacional del cine mexicano en los años 80 también prestó muchas locaciones para hacer
películas estadounidenses donde se traían a actores y actrices afroestadounidenses en su mayoría, y se hacían en espacios como, por ejemplo, en Oaxaca, en Valerio Trujano, que es una población afromexicana, y donde justo hicieron así un spaghetti western con gente del pueblo, era gente afro, y con gente de Cuba y Estados Unidos, para pensar como una especie de rebelión de esclavos en Estados Unidos. Entonces, como digamos, todas estas formas en las cuales se van constituyendo ciertos también regímenes raciales, y en ese artículo también un poco pensaba esto que dices tú hice entrevistas a mujeres activistas sobre cómo reaccionaban a la idea de cómo se representaban las mujeres en la negrada, ¿no? Y creo y de ahí también, pues, como varias ideas sobre la perspectiva esta antropológica del queridato como una forma de relación específica de las poblaciones afromexicanas, que es la poligamia precisamente, ¿no? Y como porque de eso se trata La Negrada, por si no la han visto, véanla, está en Amazon. Es interesante, desde mi perspectiva es como súper racista, pero es también muy interesante porque es la primera película de ficción sobre población afromexicana, y donde además muchos de las actores y actrices son parte del movimiento afromexicano, que después como que vieron con ojos críticos, pero no, también o sea, porque también es esta contradicción que se encuentra siempre en los movimientos sociales de, por un lado, ¿no? Como mucha emoción de participar de una primera producción de cine de lo afromexicano, y por otro lado, como de pronto escuchar al director de esa película decir que, pues que le habían dicho que mientras más se metiera a las costas, a la región de la costa, iba a encontrar negros más azulados, ¿no? Y comentarios como que el sol brillaba precioso sobre la piel como esta imagen de la negrada, ¿no? Como comentarios muy asociados a esta idea de la raza sobre los cuerpos, o sea, como un signo sobre ciertos cuerpos, ¿no? Entonces, como que básicamente creo que me sirven un montón todos tus comentarios. No había pensado en el tema de incluir a programas como el de donde salían Héctor Suárez y todo esto, porque me parece que eso abriría más, o sea, de por sí hay no un problema, sino una discusión metodológica de cómo pensar el cine y la telenovela como productos audiovisuales que puedan analizarse en un mismo espacio, y creo que abrirlo a programas de entretenimiento es abrir metodológicamente algo que puede ser menos inasible, ¿no? Y en términos de los estudios de la recepción, también me lo he preguntado porque otro capítulo interesante de toda mi investigación para el libro tiene que ver con que efectivamente lo que decías tú de las temporalidades que son como muchos años entre un producto y otro, pues hay una tercera vertiente que es todo el tema del streaming, ¿no? Que pareciera que el streaming domina el entretenimiento, pero ahí hay una discusión que otra vez te devuelve al problema también de la clase social, que es quiénes consumen streaming. O sea, ¿quién puede pagar la suscripción a Netflix, el internet y si llegan a internet? Entonces, el consumo en México de telenovelas sigue siendo importante. Tal vez no tanto en los centros urbanos, pero también en las zonas rurales, Televisa sigue siendo pues un imperio cultural todavía, ¿no? Porque no hay las condiciones económicas, pero tampoco ni siquiera tecnológicas de tener un internet de calidad que te permita ver streaming, ¿no? Y que el streaming, por otro lado, está en una discusión completamente diferente, ¿no? En la sesión donde justamente presenté anteriormente los avances de investigación con Javier en el Seminario de Desigualdades, lo que decía es que, no sé si han visto, hay una serie que se llama Ámsterdam en HBO, que es una serie sobre personas blancas mexicanas en la Condesa, y la historia se llama Ámsterdam porque es el nombre del perro. Entonces, aunque hay una batalla, es lo que se decía, ¿no? Como, aunque hay una batalla cultural por la representación, no se deja de producir un cierto tipo de televisión que solo da cuenta de ciertos sectores sociales, ¿no? Entonces, también por eso el tema de los estudios de la recepción me parece como súper problemático como para de qué manera y con quién hacemos estudios de la recepción, que es un poco lo que hace Guillermo Orozco en la Universidad de Guadalajara, particularmente con telenovelas. Y luego, así en términos generales, y luego como contestando un poco esta idea de cómo pensar la clase social respecto a la raza, creo que la respuesta es que desde América Latina, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, es
imposible pensar la raza sin la clase y el género. Es decir, toda la teoría crítica latinoamericana, particularmente como digamos los estudios postcoloniales y decoloniales, lo que dicen es que esos tres elementos son lo que constituyen al capitalismo, digamos así en términos muy generales, pero que la raza indisociablemente está pegada con la clase social, porque pensando con Quijano, que la raza es, otra vez, no es solo color, sino que está determinada también, eso sí, no determinada, pero sí que tiene una variable en relación con el trabajo, que se va marcando por sectores desde la conquista, ¿no? Entonces, un poco lo que él dice es, la raza no existía como una diferenciación en los espacios americanos, o que ahora son los espacios americanos. Sin embargo, empieza a hacerse sí por región de origen, pero también por el tipo de trabajo que se hacía, ¿no? Y que eso ha perseguido un poco la constitución de lo racial en América Latina junto con el género, pensando un poco en lo que trabaja María Lugones en su crítica a Aníbal Quijano y a otras pensadoras decoloniales, ¿no? Entonces creo que más bien como que yo pienso la raza sí con el color, pero un poco tratando de marcar que es un diacrítico de muchos otros elementos que la constituyen, como necesariamente la clase social, el género y los espacios geográficos también, ¿no? Que eso es algo que me parece súper importante, ¿no? Y también se me hace súper, así como productivo pensar en esto de los discursos globales, ¿no? Porque creo que una de las cosas que tiene, y ahí respondo por allá las dos, que es que la temporalidad que yo que pienso es un poco también justo en este esfuerzo de pensar la historia del cine mexicano, como el rompimiento que hay cuando el cine mexicano deja de ser apoyado por el Estado y se empieza como con todo el proceso neoliberal, que no solo es en el cine, sino como a finales de los años 80, la entrada de las tesis neoliberalistas y como de las políticas neoliberales en México, que tienen efectos en todos los campos, pero particularmente qué pasa con la producción cinematográfica en México y cómo eso se engancha de alguna manera con, digamos, esta temporalidad que digamos, para toda América Latina empieza a finales de los 90 y que tiene que ver con el alzamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes para reclamar por los 500 años de la conquista y que eso implica una serie de discusiones de las cuales nosotras somos como herederas de alguna manera y que terminan y que culminan, por ejemplo, aquí en México su tradición más concreta son los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que están plasmados en la Constitución y que son, digamos, las tesis multiculturales y rebajadas en términos de acceso a derechos para la población indígena que fueron discutidas con el movimiento indianista en México, ¿no? Entonces, como que esa temporalidad en la que se está discutiendo, ahí empieza un poco como el resquebrajamiento del estado de bienestar mexicano, pero también el resquebrajamiento de la idea de lo mestizo como lo nacional, porque lo indio entra, o sea, deja el museo y entra a la escena nacional política, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nos referimos al movimiento afromexicano, siempre vamos a ver que hay una referencia propia al movimiento indígena, ¿no? O sea, una como inspiración del movimiento indígena hacia el movimiento afromexicano para poder hacer esta como diferenciación de alteridades, ¿no? Entonces creo que por eso están esas temporalidades y como un poco qué ha pasado en estos 30 años en los cuales como todos estos procesos sociales y políticos también tienen efecto en lo que podemos ver como productos culturales y audiovisuales, ¿no? Creo que, bueno, hay muchas cosas más porque pues el proyecto es hacer un libro, ¿verdad? Entonces pues esto es nada más como un estado de la cuestión, digamos, de comunicación, ¿no? Y también pensar muy concretamente, creo que una propuesta de pensar la raza, a diferencia de lo que se está haciendo en México y en Estados Unidos, muy vinculada a la idea de que el color es lo que determina lo racial, es como una propuesta de pensar desde América Latina cómo lo racial no necesariamente es solo el color, ¿no? Sino que hay muchos elementos que lo constituyen y que entonces la discusión de lo racial tendríamos que darla en esa como idea de qué constituye la raza como elemento analítico. Pues sí, el color, obviamente, o sea, eso nadie lo va a negar, pero la clase social, la región de origen, la lengua que se habla, cómo se habla el español, si tienes como idioma único el español, temas de higiene corporal, temas de vestimenta, la ciudad racializada, es decir, cómo pensar y de qué manera ver estas mediaciones con los consumos de productos y audiovisuales. Tengo un montón de notas, les agradezco mucho.
y sí estoy dispuesta a que me ayuden a pensar en las emociones y también en toda esta cosa de historizar el cine nacional desde una perspectiva como racial. Ahí sí, desde la raza, ¿no? Pues ahí quedó, ya, a ver. Tenemos 15 minutos para preguntas. Tengo aquí unas, pero si el público quiere también preguntas, ¿empiezo con esta? Ok. Bueno, hay unas que yo creo que ya contestaste, pero igual las leo. ¿Es racista o clasista la representación que se hace en los medios audiovisuales? ¿Cómo cambiar la representación que se tiene de las comunidades indígenas? ¿Has pensado en analizar los memes para tu investigación? Aparte de los reflejos o las representaciones de la comunidad indígena, ¿tú qué estás mirando? Y hay preguntas también en Facebook, sobre todo te piden recomendaciones sobre estudios que conozcas sobre masculinidades y telenovelas y sobre pedagogía de lo racial. A lo mejor estas, si te escriben un correo, les mandas la bibliografía. En la presentación que hice anteriormente en el colegio, también había puesto algo sobre la evolución, ¿no? Para pensar, porque como tú dices, ¿no? Con lo racial no se puede ver en términos de la alteridad étnica, ¿no? O sea, también obviamente, por ejemplo, todos los estudios de la blanquedad, por ejemplo, son súper interesantes, porque es ver el privilegio de lo blanco. No se escucha. No, Perdón, es que apagamos el micrófono. ¿Qué estaba diciendo? de la abuelita de de la Marimar. abuelita de Marimar, porque justamente, y decía, ¿no? Como los estudios de la blanquedad a lo que ayudan es a pensar cuál es el papel de lo blanco en lo racial. Porque esta discusión de si lo blanco es racializado o no. Obviamente lo blanco es racializado, como blanco, pero digamos que no está marcado en una relación desigual de poder. Por eso, como yo tengo mi sudadera de Rótulos Martínez Pelo que dice el racismo inverso no existe, ¿no? Que es esta idea de que pensar la raza como un sistema de opresión, por ende, alguien blanco nunca va a poder sufrir racismo inverso, puede sufrir discriminación por una serie de cosas, ¿no? Pero eso me llevó a pensar que en el papel, esto que decías tú como el abuelito de Marimar cuando se enoja por varias cosas que le hacen los ricos a Marimar, se enoja y su respuesta como hombre racializado, porque en realidad es un hombre, o sea, es un personaje, es un actor blanco, es la violencia y es tomar su machete, que es una cosa que es un estereotipo súper interesante, por ejemplo, que hay en la costa con la población afro, ¿no? Que está, como dicen Nayeli, ¿no? O sea, también, de qué manera, siguiendo las tesis de Stuart Hall, hay tipos y estereotipos que van a reproducir una serie de elementos culturales que están ya presentes, ¿no? Y que digamos que la apuesta antirracista no es terminar con los estereotipos y decir Marimar es racista y punto, se acabó, sino es el ejercicio analítico de ver cómo se constituyen esas pedagogías visuales de la raza, ¿no? O sea, cómo aprendemos, es un poco lo que dice Rita Segato, de cómo aprendemos a mirar, ¿no? O sea que sí, por eso dice que la raza es signo, es decir, ¿cómo aprendemos? ¿Por qué sabemos que un semáforo está en rojo y entonces tenemos que parar? Porque hay una pedagogía en la que entendemos ciertos signos. Lo racial es igual. Aprendemos que lo sucio, que una serie de elementos es lo que racializa a alguien como tal o cual, ¿no? Lo que decía también Nayeli, ¿no? O sea, las mujeres negras afromexicanas siempre uno de los elementos constitutivos de su discurso político es que han sido sujetos históricamente sexualizados como mujeres disponibles para los hombres, ¿no? Y entonces, ¿cómo romper con esas cosas? Pero cómo también se juega y hay una transacción con esos estereotipos en los propios movimientos sociales. No, digamos, no hay una corrección política que impida que eso se esté reactualizando siempre. Y analizar los memes no, porque también tiene que ver con esto que decíamos de metodologías. Los memes son una narrativa súper diferente, porque tiene que ver pues tiene que ver con esta cosa como de hacer referencia a ciertos elementos que la persona ya conoce como para poder hacer un discurso, ¿no? Entonces, también yo creo que metodológicamente hay lo que yo siempre les digo a mis pobres alumnas, que yo creo que han de estar hartas, como que hay que cerrar la pinza metodológica y que mientras más lo abramos, más inasible va a ser y entonces va a ser más caótico. Si yo pienso que la noción de audiovisual a mí me ayuda a cerrar la pinza, si metiera el memismo, pues ya terminaría
yo creo que en el psiquiátrico, porque además es la velocidad de comunicación del meme es súper diferente, por ejemplo, a lo que decía yo del streaming, ¿no? Porque antes esperabas, Marimar siempre era como a las 6 que terminaba Marimar, era como, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? Y ahora puedes darte un atracón de series y no esperar ni un segundo para ver qué pasa en el siguiente capítulo, aunque las narrativas, que eso también es interesante, no sé si te pasó, que al ver las telenovelas, el tiempo narrativo de los años 90 es completamente diferente, incluso a las telenovelas de hoy, que todo es mucho más rápido, los discursos, y tiene que ver un poco con consumir Instagram, con consumir redes sociodigitales, que hacen que la atención y las historias tengan otros tiempos narrativos, ¿no? Aparte de los reflejos o las representaciones de la comunidad indígena, yo qué miro, es que no entiendo cómo que miro. Pues miro, no sé qué, no entendí la pregunta esta, pero y yo creo que esta sí, ya por último la contesta, ¿cómo cambiar la representación que se tiene de las comunidades indígenas? Pues yo creo que esa es una tarea que solo les toca a las comunidades indígenas, ¿no? Que es un poco la respuesta también yo porque estoy haciendo cosas de archivo y no cosas de etnografía, que es por una cosa como de qué manera nosotras desde los espacios que estamos en la academia podemos abrir espacios para que personas racializadas como indígenas, negras o mestizas hagan investigaciones de sus propios espacios y cómo nosotras como mestizas, que son los estudios de la blanquedad, ¿no? Cómo nosotras como mestizas hacemos estudios de nuestros propios espacios. Entonces, ¿cómo cambiar la representación que se tiene de las comunidades indígenas? Pues yo creo que es algo que se viene pensando desde hace mucho tiempo, pero que corresponde responder, creo yo, a quienes son de comunidades indígenas. No tan, yo no podría decirlo, ¿no? O sea, sí me lo imagino, pero creo que no es mi lugar. Y ya no. Sí. Fernando y Rosalinda, si le escriben un correo a Itza, les va a dar bibliografía y abrimos a lo mejor para un par de preguntas, ¿sí? No, yo creo que No, tienes que porque usar el micrófono para que también te escuchen a Yel. Ok, bueno, son dos preguntas. Una es, en este corte temporal que hiciste, donde aparece la noción de lo afromexicano, o sea, porque pienso, bueno, a ver cómo me organizo. O sea, en esta análisis que hiciste de Marimar, tal vez la representación de las personas afro viene más como de una copia gringa o también caribeña, ¿no? O sea, es la mami gringa o si no, alguien cubano del Caribe, pero que tal vez ahora actualmente pues ya tenemos una noción en el lenguaje de existe lo afromexicano y no son personas del exterior, sino son mexicanos. Entonces, ¿cómo aparece esa categoría en tu corte temporal? Y luego, en esto sobre estos ejes que haces de el lenguaje, la higiene y la urbe, ¿cómo? O sea, es que pienso en esto que decía Rocío de que ya cuando se blanquea a Thalía, se vuelve despiadada en su venganza, pero como en una manera muy racional de me voy a vengar con estas estrategias, mientras que si regreso a ser Marimar soy más como emotiva, humilde, Entonces, como, no sé cómo decirlo, como estas narrativas tal vez en positivo, pero siguen siendo racistas, como de que la persona racializada es más humilde, buena, mientras que alguien blanco es vengativo, pero no vengativo de un machete, sino con estrategias racionales, ¿no? Entonces, ¿cómo eso también? Sí, aparece eso en tu investigación. Y ya. Hola, buenas tardes. Yo tengo un par de dudas, hablando un poco sobre esta relación que mencionaban sobre género y raza. Mi pregunta es, ¿puedes observar o has observado en tu investigación diferencias en la representación de hombres versus mujeres? Es decir, o sea, las mujeres indígenas son representadas de una forma versus la representación que se hace de hombres y en el caso de los afrodescendientes. Y mi otra pregunta es un poco en ese sentido, ¿y qué pasa entonces con las identidades de género no normativas y con las orientaciones sexuales también no normativas? ¿Qué sucede en este caso? Yo lo que, por algunos de los ejemplos que tú marcas ahí, otros que conozco, como el de Caricia y el de Carmín Tropical, si no me recuerdo, por ejemplo, en este tipo de filmes, o sea, ya hay una intersección con personas trans o personas homosexuales, o sea, y la raza, ¿no? Aparte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Vamos a ver más de esto? ¿O es lo que pudiera llegar a suceder más adelante? Muchas gracias.
Gracias. Voy a empezar por eso que dijiste. Sí, Caricia, por ejemplo, es un documental que lo pueden ver seguramente en Filmin Latino en Filmin Latino, y es la historia de una mujer trans en Coajinicuilapa que vivió en Acapulco, pero es como hecho por un cineasta de la costa. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, para eso que tú dices, me sirve muchísimo la noción de sujeto feminizado, ¿no? De que hace la propia Rita Segato, que es una inspiración para mí, y, y entonces me parece interesante lo que ella dice como sujeto feminizado en términos de la raza, ¿no? Porque dice como, no, ¿quién es el sujeto? O sea, ¿quién es el sujeto? No dice quién es el sujeto del feminismo, pero la pregunta es un poco en el sentido de las discusiones del Combaji, colectivo del Río Combaji, de no es lo mismo un hombre negro en un ambiente blanco, porque finalmente se convierte en un sujeto feminizado, ¿no? O sea, en un sujeto que su valor en términos de lo social está asociado justamente a lo racial, más que a masculinidades, digamos, hegemónicas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, la idea de por ejemplo, las representaciones que se hacen de los hombres indígenas en general, no, o sea, digamos, de manera así como generalizada, es un poco lo que decían como taciturnos, como callados, tranquilos, mientras que por lo menos en la Costa Chica la representación del hombre negro siempre es como también un tipo muy sexualizado, fuerte, violento, echado para adelante, ¿no? O sea, como que sí hay esas diferencias, pero que al final siempre son dominados por otros sujetos, generalmente masculinos, que en el orden de lo racial están en una cosa como en una relación de poder, pues, superior, ¿no? Creo que ahí se ha empezado a ver, además, no sé si viste ese escándalo de Finlandia, que es una película que hicieron, me parece que 2 directores españoles, y que fueron justamente a buscar población mushe al istmo, pero lograron entrar a hacer su película diciendo que eran antropólogos, no cineastas, y que entonces como antropólogos querían hacer un documental. Se acaba de estrenar, creo que, no sé si está todavía en el Centro Cultural Universitario, pero justamente como son los sujetos ahora, como que digamos que están llamando la atención los sujetos no normativos, las personas trans, ¿no? Etcétera, pues también hay este tipo de prácticas que están, y que es una ficción, Finlandia es una ficción sobre personas mushes en el istmo, ¿no? Entonces eso sí está ahí súper presente. Creo que, como decía, esta idea del abuelito de Marimar como un sujeto violento, ¿no? Y en general cómo se reproduce la idea de que los sujetos racializados, y con eso lo voy a ligar con lo que tú preguntabas, me recuerda mucho la discusión que hay ahora sobre la 4T y Morena, y que si la venganza de los nacos, ¿no? O sea, no, yo no digo que, pero que es una discusión que está, ¿no? Y que parece que hay una venganza de clase. Eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Como que parece que hay una venganza histórica de ciertos sujetos que han sido subalternizados o dominados, y que van a regresar un poco con esta idea de que la venganza es la única manera, ¿no? Y creo que ese es un miedo que en Estados Unidos ha estado más pensado, del miedo blanco como a las protestas de los esclavos, ¿no? Como a romperlo todo, ¿no? Como esta idea de la rabia racial, que sí está muy presente en todas las producciones, por ejemplo, gringas, ¿no? O sea, como Yang, o sea, como de estos justicieros que buscan violencia porque han sufrido violencia, cuando en realidad, si revisamos, si hacemos como un comparativo de las formas organizativas, por eso me parece interesante pensar en batallas por la representación, porque la respuesta a esa dinámica como de que va a haber una venganza histórica de las clases desfavorecidas, morenas, racializadas, pues ha sido una respuesta como de lo que queremos mostrar es que somos sujetos de su propio tiempo y que pertenecemos a esta sociedad, y que eso que se ha construido, ¿no? Como racializado, como atrasado, como que es la tesis del siglo XX del Estado mexicano, como qué es lo que no permite que México avance, las poblaciones indígenas y pobres, ¿no? Entonces hay que traerlas a la modernidad. Y la respuesta ha sido, por lo menos en lo que yo he visto en términos de audiovisuales, es como lo único que queremos es mostrar que nuestra vida es tan digna, como la justicia comunitaria, ¿no? Como no es cierto que la justicia comunitaria es cortarles la cabeza, sino hay, por ejemplo, una noción de reeducación, ¿no? Que no existe o que no se puede hacer en urbes tan grandes como estas, ¿no? Entonces creo que en lo de Marimar está esta idea de la rabia racial, de lo que dices tú, ¿no? Del enojo racial, que va a volver como una doble vuelta, o sea, como la pesadilla de lo blanco, ¿no? Que además, si ustedes, bueno,
hay un género cinematográfico en Estados Unidos que es el de, ahora el que hizo Nope y que hizo, ¿cómo se llama esa otra película? Get Out. Ajá, que es este terror racial, ¿no? Y que en realidad el terror racial es el terror que los blancos tienen de lo que los sujetos racializados pueden hacer y que siempre termina como que en los sujetos racializados pues están como, ¿no? Que es Nope, Get Out. O sea, a mí me parece que además es un género súper nuevo, que es súper interesante, que es, no me acuerdo cómo se llama el director. Bueno, él, Jordan, ¿qué? ¿Pili? Entonces, para que igual esas cosas son, aquí en México no hay producción sobre eso, obviamente, porque, por ejemplo, también es interesante que en Brasil hay literatura afrofuturista, cine afrofuturista, y aquí, pues, estamos como unos 15 años ahí, llegando a discusiones que en América Latina también ya se dieron, ¿no? Mi correo, por cierto, es ibeignacio.a.de.amanda.varela@colmex.mx, para quienes quieran escribir. Pues con eso vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias, Itza, Rocío, Nayeli. Ha sido una sesión extraordinaria. Y antes de irnos, les quiero recordar que el 29 de septiembre tenemos la presentación y comentarios del libro de Cristina Herrera, Mujer que sabe soldar, a las 5 de la tarde, no lo olviden. Y el 19 de octubre tenemos la tercera sesión del seminario, con ponente Manuel Martínez Espinosa, y va a exponer sobre dinámicas y contradicciones de la política social a favor de las mujeres, el caso del programa Salario Rosa. Aquí los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Itza. No te oigo.